En este episodio de Sin Miedo al Futuro me acompaña Alina Álvarez Echegaray, a quien conozco hace unos 11 años ya que trabajamos juntos en una agencia de BTL entre el 2013 y el 2015. Alina es una consultora de marketing, innovación y publicidad que se ha desempeñado en diversos roles creativos, analíticos y estratégicos. Ha dado conferencias, clases en grandes instituciones como el ISDI o la Universidad Centro y tiene un curso en doméstica sobre creatividad publicitaria desde cero. Además de haber ganado 2 premios Aspid y 1 IAB, Alina ha sido juez en Young Lions México y Círculo de Oro y es la mente creativa detrás de la cuenta Directora Creativa en Instagram. Bienvenidos al episodio 5 de Sin Miedo al Futuro con Alina. Hola, Alina. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Muy bien, también. Oye, pues digo, hay muchas cosas que quiero como platicar contigo, pero creo que siempre es bueno dar el antecedente, ¿no? Porque empezamos a trabajar o trabajamos juntos en algún momento, si no me falla tanto la memoria a esta edad, en el 2013. ¿Estoy bien? Yo creo que sí. 2013 Sí, al 2015 sí. estuvimos en una agencia que, voy a dar un resumen a ver si estás de acuerdo, ¿no? Es una agencia A ver. que tuvo un crecimiento exponencial muy bueno, buena cartera de clientes, crecimos. Creo que el ambiente de trabajo era bueno, hacíamos muchas tonterías, pero también al final el resultado de la chamba creo que era muy bueno. Y después, pues, todo se cayó, para no decir, pero de otra forma, todo se cayó. Para mí fue un golpe fuertísimo, porque como que era así una chamba que veía de mucho tiempo y se acabó. En 2015 se acabó y yo ya me salí. Nos empezamos como que a salir todos, ¿no? De hecho, creo que de nuestro grupo original éramos 13, ¿no? O 14 por ahí. De nuestro grupo original no se quedó nadie en la parte como de creatividad y diseño. Y ahí cada quien agarró su camino y de ahí, yo creo que la última vez que nos vimos físicamente, es que no estoy tan seguro, pero no sé si te vi en una empresa o te vi en un Corona Capital, que llovió. Uy, ¿Te acuerdas? no, sí nos vimos en un Corona Capital. Ah, Sí, ¿no? Que ese fue el de Jungle, por cierto. pero Y llovió muchísimo y nos fuimos antes de que Jack White regresara al escenario. Eso es lo que... Entonces, ese es mi antecedente de cabeza. No sé si estoy bien. perdón, el perro. Este, sí, creo que sí nos vimos en el Corona Capital. También alguna vez fuimos a comer como, y vi sus oficinas y todo. Pero Eso fue antes o no después. sé si eso fue antes, exacto. No creo que, no sé. Para mí el antecedente es, em, sí, trabajamos juntos en la agencia, eras un gran jefe y luego fue horrible porque me topé con la realidad. Pero ¿sabes qué? Ese es un paréntesis muy grande porque el gran jefe, no sé, no estoy tan seguro. Porque Yo creo que sí. yo salí de ahí y me costó muchísimo trabajo hacer otra cosa. O sea, sí Ya. me independicé porque tuve que independizarme, pero nunca, me costó mucho trabajo volver a agarrar el ritmo con alguien, volver a agarrar un grupo de trabajo. Como que no sé si la forma de hacer las cosas era la correcta. En ese momento y en ese lugar y en esa situación funcionaba, ¿no? Ganábamos muchas Sí. cuentas, chameábamos para muchas empresas, la verdad hacíamos cosas increíbles, porque hacíamos cosas de una presentación de tendencias y una idea creativa a un gran evento ¿no? No sé, en la Expo Santa Fe, por darte un número, a un super stand en una expo. Entonces, no sé, lo que sí sé es que de ahí, digo, ya vi tu currículum, estuve metiéndome, porque me gusta mucho ver cómo te describen en lugares donde no estás tú, ¿no? O sea, donde no necesariamente metes mano tú. Entonces vi la parte de Innovation Lead, consultora de marketing, conferencista, directora creativa, que vamos a hablar de esa cuenta, obviamente. El curso de doméstica, que también quiero entrar ahí como ese tema. Has dado clases en simulador de vuelo, en el ISDI, juez de Young Lions, Círculo de Oro, premios, Aspid, IAB. ¿Qué más? O sea, yo no tengo nada, absolutamente nada de eso. O sea, nada, absolutamente nada. O sea, dame un poquito como, no tanto el día a día, porque te entramos a eso, sino después de ese 2015, creo que una, dos, tres, llevas 3 empresas y 3 diferentes puestos de mano. Creo que más. O más, ¿no? Eh, sí, no me encanta admitir. Eh, pero sí, más. Pues de ahí me traté de enfocar mucho en digital. Quería como
al final mi familia todos son ingenieros en sistemas y como que siempre sentí que lo digital era lo que tenía sentido y hacia allá iba todo. Entonces entré a trabajar en una agencia digital y después de eso me fui a estudiar una maestría en marketing digital en Barcelona. Luego estuve un buen rato en otra agencia digital como directora creativa para nuevos negocios y entonces hacía pitches y pitches y pitches y ahí un poco el dueño de la agencia como que tenía una visión muy tecnológica, venía de hacer una revista de videojuegos, el EGS y cosas así, entonces como que era alguien como muy de tecnología, un poco me orientó hacia allá o orientaba que los pitches se fueran hacia allá, que lo que hacíamos se fuera hacia allá. Y después de eso como que al revés me entraron ganas de hacer algo como más tradicional de marketing y entonces, o bueno, de publicidad. Y entonces me fui a Chain, que es la agencia de Samsung. Un poco como diciendo, bueno, ya viví esto, ahora quiero vivir esto otro. Y fue muy diferente, o sea, era super old school, muchas cosas eran mucho más lentas, etcétera. Al final me di cuenta de que no era tan lo mío, que pues sí me gustaba lo que había estado haciendo antes. Y me fui a un grupo de startups que se llama Seabrands, que son los dueños de Luna, y tienen por ahí otras marcas, una marca de maletas, una marca de muebles. Luna, si alguien no lo conoce, pues son estos colchones que vienen en caja y que fueron una innovación súper grande en México hace unos años. Son marcas mexicanas. He estado muy, muy cerca de comprarlo y no sé por qué nunca hemos dado ese último paso. Es que no estaba yo vendiéndote. Sí, exactamente. No estabas en el piso de venta de la... Exacto. Porque además eso estuvo bien interesante, como ese trabajo, ¿no? Que nos mandaban de pronto a vender, nos mandaban de pronto a ver cómo el call center estaba tomando llamadas, trabajé muy cerca con la gente que definía precios, que definía hasta profundidad de promociones, como la distribución, si cuánto costaba en Sam's y cuánto costaba en nuestras tiendas y cómo manejabas el e-commerce contra la tienda y cosas así. Entonces como que me dio una perspectiva muy de negocio, pero tampoco fue lo mío. Tampoco fue lo... Y y de ahí estoy ahora en Nativo, que es una agencia digital. Y la verdad es que tengo un puesto bien padre, que es como la cabeza de innovación y desarrollo de la agencia. Entonces, pues me dedico un poco de todo, porque innovación es como hablar de cualquier cosa, hablar de todo y de nada. Tratamos de meter nuevas tecnologías con clientes que pues quieran atreverse a probar, no sé, AR, cosas así. Tenemos una patita como de consultoría donde trabajamos con empresas grandes, por ejemplo, trabajamos mucho con PepsiCo y con ellos nos metemos como a todo su proceso de marketing y un poco vamos diciéndoles, yo creo que aquí puedes meter esta tecnología, yo creo que acá puedes hacer esto para que no sea como lo venías haciendo siempre, ¿no? Entonces está padre. Y también me toca de pronto hacer mucho desarrollo web. Ah, sí, también. Yo te digo, yo Sí, después sí. lo platicamos porque es como muy de... Lo mío es por necesidad. Pero te iba a preguntar, esta última de Nativo, ahora que como que regresaste a pues a lo que te gusta hacer, ¿te buscaron o lo buscaste? O sea, el trabajo. Pues fue una mezcla, o sea, empecé a traerlo, ¿no? Sí, Te van a sí, manifestarlo. sale. No. Empecé a manifestarlo, pero diferente, ¿no? Yo dije, a mí me gustaba hacer cosas así, entonces, por ejemplo, bajé un motor de videojuegos que se llama GDevelop y me puse a crear un videojuego entonces lo publiqué, ¿no? Y empecé a enseñar que estaba haciendo eso, me empecé a clavar como en tendencias, empecé a publicar cosas. Entonces, como que ese tipo de cosas al final
pues quien está reclutando las ve y dice así como de, pues esta chava sí se mete hasta hacer un videojuego, ¿no? Es alguien que encaja con el equipo de innovación y desarrollo. Entonces, por eso digo que lo empecé a traer, ¿no? O sea, Sí, fue una estrategia honestamente porque yo dije, quiero regresar a eso y quiero regresar a eso ah, con cosas nuevas, ¿no? es que en el inter de todo, lo que me parece muy bueno es, hablando de la cuenta de directora creativa que llevas, que me parece buenísima y que no me acordaba que además en algún momento hicimos algo ahí con Supply. Últimamente he visto, Ujú. o sea, los últimos que me parecen buenísimos, ¿no? Como el tiempo que se pierden juntas, pero tiene esta parte como muy, siento yo, de esta parte real del mundo publicitario, ¿no? Siento que tiene un foco muy no quiero decir al mundo tradicional, pero a este mundo creativo y de publicidad que yo la verdad le perdí la pista porque nunca seguí en ese rubro. Me tocó estar como más en una parte de investigación y ya el cliente ya, o sea, hacía lo que hacíamos nosotros juntos, ¿no? Que era desarrollar la idea, desarrollar el concepto, hacer una campaña. Yo me perdí como de ese mundo y tú creo que te metiste muchísimo a ese, ¿no? Sobre todo por el curso de doméstica, que ahí me gustaría que me platicaras cómo arrancó, no sé si fue primero el curso, no sé si fue primero la cuenta de directora creativa. ¿Buscaste el curso? ¿Te buscaron? ¿Cómo fue ese approach? Y el approach en general a dar clases, ¿no? Sí, a mí sí a mí me gusta mucho dar clases, o sea, voy a empezar por ahí. Me gusta mucho como, uno, creo que acomodo mi cerebro cuando doy clases porque tengo que explicárselo a alguien más y son cosas que nunca tengo tan tangibles, o sea, digamos, no aterrizo las cosas hasta que no las escribo y se las trato de explicar a alguien más. Entonces, es un proceso como bien interesante para mí dar clases y siempre me ha gustado. Ya daba clases en simulador de vuelo, que es una escuela de creatividad, y ya tenía la cuenta de directora creativa, que si quieres empiezo también por ahí, porque fue un proceso interesante, como que no sé si leíste este libro de Show Your Work de Austin Kleon, es un diseñador, como Sí, un director de arte. tengo dos chiquitos, pero no sé si tengo el de Show Your Work, tengo el otro, el primeritito, ¿cómo es? Mm. No, no me acuerdo, pero Still Like an Like an Artist, Artist, uno, sí, sí, sí. y el otro debería estar aquí en oficina, ahorita lo voy a buscar. Look for More, ese no es. Pero sí, ya sé cuál es. No sé si ya leí Show Your Work, fíjate, puede ser que sí. De ahí salió la inspiración de directora creativa. Sí, un poco sí, son libretitos, ¿eh? O sea, justo, y son ilustrados, y no es que sea el súper tratado de cómo enseñar tu trabajo, sino que más bien él simplemente está hablando de cómo él demuestra pues, su creatividad y cosas así. Entonces, lo estaba leyendo en un avión y como que dije, ¿cómo yo podría enseñar lo que hago, no? Y al final creo que la forma normal de enseñar trabajo como creativo es hacer un book y poner ahí tus piezas y etcétera. Yo sentía que realmente eso no hablaba tanto de lo que yo hacía, sino que para mí lo interesante casi siempre eran los procesos y eso lo menciona mucho Austin Kleon en su libro. Entonces como que dije, ¿cómo empiezo a enseñar lo que yo hago y empiezo a explicarle a otras personas, pues esto me dedico y esto es lo que yo pienso y esto es como la forma en la que yo lo hago? Entonces, y ese libro trata mucho de que tienes que enseñar no solamente el trabajo final, sino el proceso. Y me resonó un montón, es lo que me gusta como más del trabajo creativo. Muchas veces el trabajo final ya dio muchas vueltas, ya pasó por muchos ojos, ya no es lo que tú querías, ¿no? Pero el proceso para mí es muy divertido, ¿no? Entonces, empecé a tratar de explicar mis procesos. Es un proceso muy divertido, pero hay que decirlo. Yo lo he intentado, no en ese sentido, pero es un proceso que toma tiempo y que toma esfuerzo, ¿no? Y que además te presiona a que lo hagas como muy bien. No sé si te pasa, pero al final, si esa cuenta de directora creativa es como que eres tú mostrando cosas que quieres enseñar, pero que las quieres enseñar bien, ¿no? Y meterle como Sí, un punto de vista. No se trata como de un toque personal y hacer lo único, sino simplemente es, oye, estoy haciendo un esfuerzo mío que no estoy esperando por el momento que me retribuyen algo. Igual y atrás de tu cabeza estás pensando que obviamente vas a tener mucho más visibilidad, te van a conocer mejor, pero al final la verdad es que hay una chula atrás. Es que si tienes sí, la disciplina y que yo le he perdido muchas veces en newsletters y en
varias iniciativas y proyectos fallidos, pues no terminas de hacerlo bien, ¿no? Y ahorita ya llevas ¿cuántos años con la cuenta? ¿3? ¿Más? Como 3, yo creo, sí. Sí, ¿no? No me había puesto a pensar eso. Como tres Sí, 3 y años. cachito. Sí, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y dime algo, ¿y de directora creativa se te presentan las oportunidades para dar clases? Digo, yo sé que estabas dando un simulador de vuelo, pero no sé cuál sea. Sí, sí, la verdad es que casi todo lo que me ha pasado en los últimos años ha tenido que ver con esa cuenta y es chistoso porque no, o sea, como que la hice un poco sin rumbo, como para decir, bueno, si alguien me pregunta qué haces, esto es lo que yo quiero enseñar. También la hice porque tenía un equipo, estaba cambiando de trabajo y tenía un equipo que me decía, bueno, es que nos dejaste solos y cómo seguimos adelante, y como que les hice ahí como algunas guías y cosas así. Entonces como que fue esa mezcla de esas dos cosas, pero la verdad es que la hice un poco sin rumbo. Y luego empezaron, o sea, pensé que en algún momento si le echaba muchas ganas y llegaba a un público más grande, podría monetizarla de alguna forma y ta, 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 ta. Nunca he llegado hasta allá y no creo que sea el tema, o sea, no le veo muchas posibilidades de monetización, algo que habla tan educativo y tan formal de ese tipo de cosas. Uy, no Entonces, como sé. que, Yo le pondría un asterisco. Yo creo que si te pusieras ahí esa meta, chance lo lograrías. Lo que pasa es que, o sea, no está fácil, ¿no? Y menos hoy donde no, monetizar cuentas de puras redes sociales está difícil. Está fácil. y también tengo este tema donde casi nunca, si te fijas, me gusta hablar a la cámara, o sea, me siento, no sé, no soy generación Z y no me sale ser tan protagónica. Entonces, me cuesta mucho trabajo hablarle a la cámara y todo eso. Entonces, O sea, está buenísimo que digas eso porque tienes un curso en Coursera donde le hablas un muy buen rato a la cámara de frente. ¿Cómo llegaste a ese sí, curso? bueno, en ¿Por la doméstica, pero cuenta? sí. ¿Te buscaron por la cuenta? Digo, ¿en doméstica? Sí, me buscaron, o sea, de hecho en algún momento yo dije, ay, me encantaría dar cursos ahí o algo así, como que hacer un curso, pero no tenía ni idea del proceso y creo que nunca hice nada al respecto. Y un día revisando mi correo me di cuenta de que tenía como un correo de esos que lo tienes desde hace 20 días, 30 días, si no lo habías leído. Y era de una chava que me estaba diciendo que era como representante de doméstica, no sé, algo así, y que si no me interesaría hacer un curso, esto, o sea, como que fue todavía muy en la pandemia, cuando todo el mundo estaba tomando cursos en línea. Entonces doméstica está creciendo muchísimo y yo les dije que sí, que claro, y un poco, fue un proceso súper largo, o sea, doméstica lleva un proceso muy, muy detallado de cómo hacer un curso, ¿no? Entonces empezaron por preguntarme de qué lo quería hacer, fui detallando y detallando, ellos me orientaron un poco así como de, no, a nosotros sí nos gustaría que lo hiciera sobre dirección creativa publicitaria, entonces era un curso bien raro porque dirección creativa publicitaria, pues necesitas un equipo para dirigir a alguien, ¿no? Si no, ¿qué curso vas a dar, no? Entonces, pues es un poco un curso que trata de detallar todo el proceso de un equipo creativo, tratando de meterme en todos los roles un poco, pero pues sin caer en así se usa Photoshop y así tienes que editar una foto. Entonces, es una mezcla como de varias cosas y, y sí me costó mucho trabajo, o sea, en la parte de la cámara, ¿no? Porque además ellos lo graban súper profesional, o sea, tienes de que a 2 o 3 cámaras apuntándote, es todo el tiempo mira la cámara y no quites el foco de ahí. Si te fijas, yo soy mucho de dejar de ver la cámara, entonces como que sí fue muy difícil. Me gusta mucho hablar, eso sí, me gusta mucho y me gusta mucho hablar en público sobre todo, o sea, es bien raro porque a diferencia de hablarle a un celular, me encanta ir a pararme enfrente de 200 personas y hablar ahí, ¿no? Eso sí me parece muy natural. Y de No hecho, sé por qué. esa está mejor. Yo también prefiero hablar en persona. Ahora que me tocó dar clases en el ISI, que también nunca había dado clases y fue algo. O sea, voy a estar eternamente agradecido con el doctor Jorge Camacho que me dejó su espacio ahí en noviembre y diciembre.
di una clase en línea y otra fue en presencial y es completamente otra cosa. Eso me queda claro, cambia totalmente la experiencia. Ahora, de esa parte, antes de pasar a la parte de conferencias, te quería preguntar, ¿este curso hace cuánto salió? ¿Hace 2022? O sea, ¿hace 2? ¿O el año pasado? 2022, pero noviembre. O sea, tiene como un año y cachito. O sea, si lo volvieras a hacer, ¿tendrías que actualizar algo o no? Esa es mi única como... Yo creo que no, es un curso muy básico, o sea, como que me fui a cosas que me parecen un poco más atemporales, como al proceso creativo y qué es un concepto, y creo que entender qué es un concepto y poder conceptualizar es algo que no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Está bien. Y de ahí has tenido muchas oportunidades de hablar en público. ¿Cuál ha sido así como la más grande, pues, la más memorable, la que mejor te la pasaste, la que más te acuerdas de? O más bien la más grande, Sí. porque generalmente la más grande, o sea, ¿cuál ha sido tu auditorio más grande? Ese es como creo que más importante. Nunca he tenido un auditorio tan grande, honestamente. No creo que haya tenido un auditorio tan grande. De pronto me ha tocado como hablar en la IAB, como en estos de conferencias como de toda la IAB. Algo raro que me pasó es que como que empecé a hablar más en público cuando era la pandemia. Entonces muchas cosas eran así en línea y aunque eran públicos grandes, pues siempre te sientes tú en tu casa tratando de imaginarte que hay gente allá afuera, ¿no? Me ha tocado dar justo, creo que lo que más me gusta es hacer cosas presenciales y me ha tocado como hablar de pronto en universidades, en la Universidad de Comunicación o cosas así. Y esos son foros que siempre me han gustado mucho. O sea, creo que ir a pararte enfrente de un montón de chavos que como que tienen ganas de sacarte algo, creo que se siente bonito, o sea, como que se siente interesante. Eso está bueno, eso está bueno. Yo te estaba pensando en este tema, porque digo, también veo que has estado, o sea, participas en Círculo Creativo, perdón, Círculo de Oro. O sea, yo te iba a preguntar, hace 10 años, o sea, 11 años, estábamos haciendo, pues, publicidad, digo, publicidad más en la parte del famoso y clásico BTL de esa época. Pero ahora que has estado en varias agencias y sé que tienes el empuje digital y que además nosotros en algún momento tratábamos de empujar algo de digital que era un poquito más, raro, ¿no? La aplicación de agentes, plataformas, cosas que sirvieran para optimizar procesos, etcétera. ¿Estamos mejor ahorita que hace 10 años en el círculo o en la parte de creatividad y publicidad? ¿O estamos igual? O sea, ¿ha evolucionado de 10 años para acá? Porque llevas casi todos estos 10, 11 años trabajando de forma directa o indirecta ahí, ¿no? Pues yo siento que lo que hacíamos en esa época a mí me funcionó muy bien porque era una creatividad muy libre y si te soy honesta, algunos proyectos se parecen a los que hago ahora, o sea, porque era, vamos a meter, queríamos cuando metíamos cosas digitales que siempre tenían que ver con innovación, ¿no? Y queríamos meter a lo mejor videojuegos o queríamos meter cosas de experiencia, pero que tenían ciertos toques de tecnología y cosas así. Entonces creo que eso me sirvió un montón para ser una creativa que no se restringe a un medio ni a un formato y creo que eso siempre se agradece. De la evolución de como la, eh, la cultura de agencias o la creatividad, me siento súper ambivalente porque hay una parte que a pesar de que me gusta mucho el mundo digital y que como que lo defiendo mucho y es donde más carrera he hecho y creo que hay muchísimas posibilidades de hacer cosas increíbles, también creo que es algo que le ha hecho como mucho daño a la publicidad, ¿no? Porque está este tema donde, o sea, como que muchas agencias se fueron a un tema de yo te voy a cobrar por lead y vamos a hacerlo lo más eficiente posible y entonces creo que se perdió mucho la creatividad que cuando ves cualquier número de cualquiera consultora o cosas así, te das cuenta de que en realidad una buena idea creativa te puede ganar mucho más dinero y mucho más retorno de inversión que cualquier otra cosa, ¿no? Obviamente es una idea que tienes que dedicarle un montón de tiempo y tienes que dedicarle
ciertos recursos y todo, obviamente es mucho más fácil tratar de monetizar inmediatamente con clics y con cosas así, pero creo que le hizo mucho daño esa cultura de la eficiencia a las agencias y creo que ahora estamos regresando a otra cosa, ¿no? Sí, ahorita entramos eso. Yo creo que también pasó eso. Yo salí de esa agencia y fui, porque tocaste el tema de la innovación y fui pues, a probar esos temas, ¿no? Fui a tomar un curso de Redbox Innovación y para entender bien cómo eran esos procesos, saber si estábamos como en ese lado correcto, pero no era un lado correcto, no se trataba de metodologías. Yo lo que siento es que antes era más fácil o más abierto proponer cosas que en ese momento eran muy innovadoras y que se hablaba de innovación, pero no decías el término. Era atreverte a probar una nueva tecnología, implementar un sistema, a ver cómo funcionaban y conectaban ciertas cosas que en principio no tenían nada que ver en común. Llámese una activación que pudieras tener un conteo con un brazalete para una de las edecanes que tenía el funcionamiento de la geolocalización. O sea, había muchas cosas que hacíamos que cuando tomé estos cursos de innovación decía, es que ya está eso, pero ahora se ha vuelto una cosa como difícil de tratar porque le quieren especializar. Y en ese momento me di cuenta que las consultoras en innovación de ese momento llegaban a un grado de propuesta, pero ellos no ejecutaban. Y me parecía el error más grande. Porque significa que entonces pierdo todo el proceso. Entonces ahí como que ya me moví. Y del lado de las agencias digitales también me pasó lo mismo. Siento que las agencias de medios siempre han tenido esta hambre por venderte y cuando se vino el mundo digital encima, pues sí, la parte del costo por lead, el CPC, toda esa onda estuvo bien y después le pasó como a todas las agencias que crecen sin control y que no tienen una dirección marcada o por lo menos una forma de generar una estrategia a largo plazo, ¿no? Si no es, tengo que hacer dinero para sobrevivir. Y creo que la pandemia es una de las lecciones más importantes que he visto en el mundo de la cantidad de la publicidad de las agencias digitales, ¿no? Que llega una pandemia y por lo menos de los clientes que yo tenía como agencia sobrevivieron muy pocos. Y eran agencias grandes de 140, 150 de personal y se fueron porque no es que no supieron resolver una crisis, es que no supieron prever, no una pandemia, sino prever un mal momento de una agencia. Y se dejó es opinión personal. Entonces ahora creo que sí hay un antes y después. No sé si en el mundo de publicidad final, pero sí en el modelo de agencias y de agencias digitales. Eso sí me queda clarísimo por las pocas con las que he trabajado. Ahora, del 2024 al 2034, ¿dónde? O sea, yo siempre pregunto, ¿dónde está la evolución? Y te la pregunto porque yo estoy muy fuera del medio de publicidad, pero pensando en una red como LinkedIn, cada vez ves más agencias, más nuevos jugadores, mucho más creativos que se atreven a independizarse y a hacer no una empresa, sino un proyecto solo. Es decir, a mí me contratas como diseñador freelance y no necesito nunca entrar en una agencia. Y te puedo armar un equipo de trabajo para hacerte desde un logotipo hasta una campaña publicitaria, hasta un storyboard para un comercial, ¿no? O sea, ¿cómo ves esa evolución de aquí a, no sé, 5 o 10 años? ¿Crees que las agencias sigan sobreviviendo como están o se van a ver obligadas a cambiar un modelo? ¿Crees que las agencias digitales se tengan que diversificar hacia otros medios o se queden igual? Pues, o sea, por un lado está como esta parte de los equipos de trabajo, ¿no? Que estás mencionando, como yo personalmente sí trabajo, o sea, tengo un equipo como central, pero sí trabajo con muchos freelancers. ¿Por qué? Porque hay cosas que no necesito tener en el día a día, pero que sí necesito de vez en cuando. Entonces tenemos como es un proyecto que hicimos en el equipo donde hicimos como una red de freelancers, partners, etcétera, que ya tenemos como muy establecidos cuáles son sus costos, etcétera, y los tenemos pues casi tan a la mano como tener a una persona interna, ¿no? Entonces creo que ahí sí tienes razón, o sea, hay como un equipo nuclear que a mí me gusta ser parte de ese equipo nuclear, me gusta tener como gente con quien discutir, etcétera, pero está bueno tener todos estos como patitas que están fuera de la agencia, pero que colaboran igual y que al final tienes tan buena relación con ellos que ya sabes que si necesitas una tercera vuelta de cambios, bueno, házmela, no me la cobres, después vemos cómo te doy este otro trabajo, o sea, ya tienes una relación muy hecha con ellos. Entonces, está eso por un lado, ¿no? Y por el otro creo que otra amenaza que está teniendo las agencias son
pues el tema in-house, ¿no? Que yo fui parte de esa amenaza durante 2 años. Em, Creo que las empresas están metiendo a muchos equipos in-house porque hay un tema em, con los datos y con la publicidad que vas ganando mucha información y que muchas veces quieres que se quede interna. Incluso si tú eres dueño de tu propio e-commerce, de tu propio, vamos a pasar en Luna, ¿no? Que son dueños de sus propias tiendas, de su propio e-commerce, de muchos de sus métodos de distribución, pues tienes tal cantidad de datos y de inteligencia que tiene sentido querer que se aproveche al 100% y que el creativo tenga toda esa información a la mano, ¿no? Ahora, por lo que creo que las agencias siempre van a tener un rol, o al menos en los próximos años, es internamente, al menos a mí, me parece que te ciclas mucho. Estás trabajando siempre con un solo cliente y una misma forma de hacer las cosas, ¿no? Creo que pasa como las consultoras. O sea, las consultoras son inteligentes porque han visto tantos modelos de trabajo que, aunque no te lo digan, están un poco jugando al rompecabezas, ¿no? Esto que vi acá, funciona acá. Esto que... eso te da como creativo una como velocidad de aprendizaje que no puedes tener en una empresa. Y creo que entonces lo que tienen que capitalizar las agencias no es tanto la mano de obra, porque la mano de obra pues, siempre la vas a encontrar en muchos lugares, lo que decíamos de los freelance, o sea, creo que hay muchas formas de hacerlo más barato que con una agencia. Creo que la agencia tiene que capitalizar ese poder de pensamiento, ¿no? Tiene que volverse más una consultora de marketing y de temas creativos y menos una productora de piezas a destajo. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé, está bien, porque yo estoy casi en el mismo camino. Y ahorita justo que dijiste esta producción de piezas me quedé pensando también en un post que subiste de inteligencia artificial en directora creativa con esta parte de ChatGPT, donde yo el año pasado, hace un año exacto, en enero, me puse a jugar con todas. O sea, ChatGPT, DALL-E en su versión 3, de ChatGPT creo que todavía no entraba en la 4, Midjourney versión 3.1, seguía hasta el 5.1 la suscripción, y luego como que la dejé un poco y empecé a ver qué podía hacer, ¿no? Desde hacer cosas que siempre quise, porque siempre quise lanzar es como un capricho que lanzar unas playeras que tuvieran frases, entonces hecho generar las frases ahí y las ilustraciones para hacer unos pósters que empecé a hacer en Midjourney. Total, ahí lo dejé, ahí todavía está un proyectito en puerta, pero en un momento en la especialidad hicimos un apartado donde analizamos cómo la inteligencia artificial nos iba a darle trabajo a nosotros, en esta parte como de consultoría de futuros. Yo siempre decía, sí, es que esta parte siempre tiene un elemento humano de sentimiento que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene todo el recurso para darte algo sobre algo que ya existe. Pero la selección natural humana pues se queda en el lado humano. Y en la parte de consultoría decíamos, el aprendizaje tan rápido nunca vas a poder pelear contra él, pero sí vas a poder pelear contra el criterio de direccionar lo que tú dijiste. ¿Qué estrategia o qué pedazos de estrategia puedo agarrar para que le funcione a esta persona o esta empresa que obviamente hice mi trabajo de investigación y aprendí de ellos para ver qué les puedo poner? Creo que en tu mundo y en el mundo creativo publicitario cambia un poco, porque sí ahorita en las últimas 10, 15 herramientas que he bajado, digo, al final el creativo es el que las usa, ¿no? Pero hoy sí estoy convencido que puedes montar una agencia 99% de inteligencia artificial con 1% humano para el medio de la solo para la forma tradicional. Sí. No estoy criticando toda la creatividad, pero sí hay, encontré dos que son 99% inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tienen un lado de un cliente que no les exige más. Porque como tú dices, lo que quieren es ponme un visual atractivo en línea que tenga el clickbait suficiente para llegar a mi sitio. Lo que quiero, no quiero más. No quiero un photoshoot, no quiero invertir en una modelo, no quiero nada. Quiero una imagen, ¿no? Que tenga, pues, ¿Crees que esté muy amenazada la publicidad o es igual que todas? O sea, la inteligencia artificial amenaza todo. No, yo creo que hay dos áreas donde la inteligencia artificial está amenazando fuertemente. Las dos me tocan a mí.
Está, por un lado, el desarrollo y la programación y todo lo que tiene que ver con código. Y por el otro lado, el marketing y la publicidad. Y yo creo que esas son las dos áreas donde va a pegar. Bueno, la tercera es también bastante obvia, es Customer Service, ¿no? Y creo que esas serían las tres áreas que primero se come la inteligencia artificial. A mí en lo personal me encanta porque creo que lo que nos va a quitar, y tú lo decías bien, o sea, y cuando hablábamos de esta visión, lo que yo te decía como de de qué debería estar haciendo una agencia y que debería estarse volviendo más consultora, pues también creo que tiene que ver mucho con eso, porque al final hacer piezas a destajo de nuevo, ¿no? Y ser una compañía que produce 200 piezas, va a ser mucho más fácil con inteligencia artificial y vas a poderlo hacer directo. Creo que siempre va a haber un creativo que tenga que estar manejando eso, haciendo los prompts, revisando las cosas, etcétera. Pero creo que el valor tiene que ser, yo te digo cómo usar esa inteligencia artificial, yo te digo dónde tienes que invertir, qué tienes que hacer, etcétera. Y eso requiere de cierto tipo de clientes, obviamente hay clientes a los que solo les interesa producir piezas y lograr clics y ganar leads, pero habrá marcas, hace rato hablábamos de PepsiCo, ¿no? Y todas sus marcas, que pues creo que todas, si piensas en un Doritos, en un Cheetos, en todas estas cosas, son marcas que no les interesa ganar leads. O sea, bueno, claro que quieren información y quieren data y etcétera, pero su rollo es quedarse en la mente de las personas y eso necesita de una estrategia y necesita de otro tipo de ideas que normalmente no te puede generar tanto la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial como que se enfoca en hacer las cosas eficientes, ¿no? En hacer el mejor clickbait, el mejor arte que ya está probado que funciona, etcétera, pero creo que cuando un arte funciona, digamos, funciona promedio, generalmente no es un arte que te llame muchísimo la atención, ¿no? Es un arte que digas, órale, esto que está haciendo esta marca me voló la cabeza y quiero saber más de esta marca, ¿no? Sino que simplemente es un anuncio que a lo mejor dices 50% de descuento, va, lo compro. Es diferente el objetivo. A mí me parece que que sigue siendo desde el año pasado que empecé a probarla. Es una gran herramienta de experimentación y de inspiración, pero el resultado final, a mí por lo menos en el lado de investigación, me hace trabajar doble. Que no siempre acaba en el lado que yo quiero que acabe y soy tienes carácter humano. Entonces evito usarla porque si no llegas a una presentación donde la parte de investigación no la hiciste tú. Entonces se me hace muy fácil que te cuestionen y te atrapen en esa terminal de tener que decir, eso lo hizo mi equipo, déjale pregunto. Y no es cierto, o sea, no. ¿De dónde salió esa información? Aunque puedes poner la fuente, no tienes la habilidad de darle el lado humano de decir, es que en la búsqueda aquí, entre aquí, encontré este par de notas que tienen relación acá. Entonces, ahí hay una parte que me parece muy buena. Pero dicho esto, es una pregunta complicada, ¿no? Pero en 10 años, o sea, ¿en dónde estás? Si estás en una agencia, te ves haciendo lo mismo, te ves haciendo una parte más en el lado de la inteligencia artificial, te ves en un lado de consultoría, te ves con un equipo creativo general, te ves con tu propia agencia. Imagínate que es el de 34. No te pongas porque en 34 estoy muy viejo, pero hazte cuenta que es el 2008. No, o sea, yo no me veo ni a 3 años, o sea, me cuesta mucho trabajo responder ese tipo de preguntas porque vivo muy un poco a ver qué pasa, ¿no? Entonces... Bueno, te la puedo cambiar, o sea, te la puedo poner más fácil. ¿Qué proyecto traes entre manos que te gustaría que sucediera en los próximos años? ¿No? Que igual no tienes que decir qué proyecto es, pero sí puedes pensar de la forma que se están moviendo las cosas, ¿qué te gustaría hacer? O sea, podrías decir, estoy poniendo al aire, pero es crecer un equipo, tener más clientes, hacer una empresa, escribir un libro, o sea, ¿en dónde te ves en un futuro cercano, si lo quieres ver así? Mira, donde estoy ahora pasa algo interesante, que somos un equipo relativamente chiquito en la agencia, ¿no? Y la agencia opera
normalmente como con toda su gente, a lo mejor son 100 personas de ese lado, luego está la parte administrativa, etcétera, etcétera. Y mi equipo es un equipo de 7 personas, ¿no? Entonces, somos como una mini agencia dentro de la agencia, tenemos como esta independencia, la verdad es bien interesante. Pero yo creo que la publicidad va a migrar hacia acá. O sea, creo que aquí es donde agregamos valor, ¿no? En estas estrategias un poco más inesperadas que combinan tecnología, que te hacen sentir algo, pero que al mismo tiempo se salen de esa pieza que viste en Instagram y que si hablamos de o sea, me encantaría que habláramos de cuál fue el último anuncio en Instagram que te acuerdas que viste y yo no me acuerdo de ninguno, ¿no? Yo sé de unos viniles, porque pues ahora me salen muchos viniles, pero no sé qué marca es, pero sé que me salieron una cuenta de viniles. No sé qué marca El mío está, son viniles. el mío está tristísimo porque seguro es como de esas cosas que venden en Amazon de limpieza del hogar, ya sabes. De esas aspiradoras que aspiran brutal o algo así. Eso yo creo que es lo último de lo que me acuerdo, ¿no? Pero creo que son cosas que justo ni te acuerdas de la marca, etcétera, están muy dirigidas a venderte algo. Em, yo creo que cuando te acuerdas un poco más de las experiencias, de cosas que te han marcado emocionalmente de una forma u otra. Entonces, a mí me encantaría que cambiara este porcentaje, ¿no? Que te dijera, hoy la agencia es 90% innovación y 10% un trabajo más de publicidad tradicional digital, ¿no? Porque ya hay un digital tradicional. Digo, estoy exagerando o estoy diciéndote 90% acá, pero y parece que, no sé si me va a escuchar después alguien de la agencia, va a decir, esta se quiere comer a la agencia. Pero no es precisamente eso, ¿no? No, no es precisamente que quiera yo comerme a la agencia, sino que me encantaría que la agencia migrara hacia allá porque creo que ese es el valor que puede otorgar y bueno, si yo migro con eso está increíble, ¿no? Está buenísimo, sí. ¿Ves? Esa es una respuesta que puede ser a 1, a 5 o a 10 años, ¿sabes? O sea, es una parte como de, mientras más tiempo adelante ves, pues más incertidumbre tienes, ¿no? Pero al final es eso, tienes una forma de pensar que te lleva a las posibilidades y esa es una gran posibilidad, ¿no? Migrar hacia allá. Y ahorita ya que estamos cerrando, te voy a hacer unas cuantas preguntas chiquitas de cajón, ¿no? El mejor libro que has leído, alguno que puedas recomendar o por lo menos el último que cumplió tus expectativas. Leo mucho de literatura, entonces no sé qué venga al caso acá. Sí viene el caso, es el chiste. Mira, así como ya tratando de poner un punto medio, hace súper poco leí Clara Anderson, Clara y el Sol, yo creo que se llama, este escritor inglés que, bueno, o sea, es descendiente de japoneses, entonces se llama Kazuo Ishiguro, que acaba de ganar el Nobel. Y es un libro sobre inteligencias artificiales y futurista, etcétera. Creo que está interesante, o sea, como encontrando un punto medio entre la literatura y el futuro. Ese está bueno, muy bien. ¿El último concierto o festival que fuiste? Que no he ido a festivales en un rato, pero creo que fue el Ceremonia, terminando la pandemia. Tal vez haya ido otro después, pero como que se me quedó muy grabado el Ceremonia de terminando la pandemia porque para mí fue esta sensación de euforia de volver a ver miles de personas en un mismo lugar y como cantando una misma canción, etcétera. O sea, sí sentí así como una sensación muy, muy fuerte que ni siquiera puedo decir que vaya a volver a vivir en un concierto porque fue como sentir que por fin podía volver a respirar normal, ¿no? Sí, yo hace mucho que no voy a festivales tampoco. Creo que estoy más cerca de ir a uno con mis hijas que de los que van en mis años pasados. Pero bueno, último libro, artículo,
cosa que viste, post que leíste, suceso que te pasó en la calle que te dejó pensando? ¿Qué es la última cosa de impacto? Puede ser hoy mismo que te levantaste. Em, pues escucho mucho un podcast que se llama Hard Fork, no sé si lo conozcas, es el podcast de tecnología del New York Times. La verdad es que los dos conductores son chistosos y analizan muy bien las historias, etcétera. Y creo que por eso hice este post de GPTs hace relativamente poco, porque me, me voló la cabeza que uno de ellos, lo primero que se le ocurre hacer con un GPT es agarrar su abuelo había escrito un libro para sus nietos, o sea, no es un libro que esté allá afuera, pero para sus nietos era como corredor de bolsa el abuelo y les decía cómo invertir inteligentemente. Y pues esto escribió así como a mano. Después algún nieto lo pasó a un PDF y era un PDF pues escrito como en la voz del abuelo, ¿no? Sobre inversiones. Entonces, este conductor, lo primero que se le ocurre hacer con un GPT personalizado es, pues voy a hacer a mi abuelo. Entonces le mete el PDF, le da cierto número de instrucciones, desde habla como él hasta solo da consejos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues un poco le empiezan a escribir cosas al abuelo y creo que es interesante cómo responde el GPT, abuelo, etcétera. Me encantó porque como que es de estas cosas que antes sonaban súper futuristas. No sé si te acuerdas de este episodio de Black Mirror donde eh, tenías como se muere alguien querido y te hacen como una copia y entonces puedes hablar con él por teléfono, etcétera. Creo que ya súper estamos ahí, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta eso y me parece súper emocionante. Me parece súper emocionante todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial y creo que ya es un buzzword demasiado explotado y de pronto ya es inteligencia artificial y todo es inteligencia artificial, pero creo que de verdad eh, estamos en la puerta de una revolución bien grande. Sí, está súper emocionante. A ese lado sí emociona muchísimo y más ahorita que ya está como, como que la banda y toda la gente que desarrolla ya está haciéndolo muy especializado, ¿sabes? Para una consultoría, para trabajos legales de abogados, para la parte de publicidad, para la parte de imagen, para la parte visual, para la parte de audio. A mí se me hace increíble. Con todos los peligros que pueda traer, me parece una cosa increíble. Oye, siguiente aventura, proyecto, idea que tengas en el cajón que no has podido ejecutar. Es que yo siempre pregunto eso porque yo tengo como 15, entonces me gusta saber que no soy el único que tiene 800 cosas que nunca ha podido hacer y que se quedan en un cajón, ¿no? Llámese Supply Kits, llámese el proyecto de playeras. Yo también siempre tengo un montón, la neta. Hace poco abrí una cuenta de Instagram donde yo quería como, no la busquen porque pues no existe, o sea, pero le había puesto como filosofía amateur. Y justo lo que quería era como hablar de filosofía porque me encanta el tema y creo que además ahorita con todas las cosas que están pasando se presta mucho para hablar de una filosofía contemporánea que además hay unos filósofos bien interesantes que están diciendo cosas bien interesantes. Entonces era un tema que quería abordar y dije, voy a empezar a divulgar filosofía en mis propias palabras, porque creo que soy buena para traducir conceptos complejos a palabras sencillas y no he hecho ni un solo post, entonces ese de verdad está nada más ahí. Está bueno, hazlo antes de que lo hagas con ChatGPT, no hagas trampa. Y la pregunta del cierre, que siempre es una parte que te pregunto, o sea, ¿le tienes miedo al futuro, a algún suceso, una pesadilla recurrente o algo que te dé miedo sobre el mañana? O sea, si nos ponemos existenciales, muchísimos miedos tengo, ¿no? Sí, a un nivel existencial y de persona y psicológico tengo muchísimos miedos, ¿no? O sea, y son miedos que no tienen nada que ver con el avance de la tecnología ni con nada así, son miedos humanos que supongo que
Platón tenía los mismos miedos que yo. En ese sentido, no hemos evolucionado. No, tal vez estaba más en paz consigo misma, pero lo que veo es que creo que son miedos inherentes al ser humano. Pero la tecnología no me da miedo, o sea, creo que, no sé si te acuerdas en el 2000 cuando pasó el Y2K y como que iban a reiniciar las computadoras, etcétera, pues yo tenía como 10, 11 años, no sé, 10, y mis papás pues eran ingenieros en sistemas y demás, entonces yo llegué de la escuela como, es que papá, se van a reiniciar las computadoras y ta, y mi papá se me quedó viendo y me dijo, no, no, eso no va a pasar, o sea, no. Y un poco creo que es como la filosofía con la que crecí, ¿no? O sea, como que no había miedo al futuro en mi casa y era al revés, el futuro siempre era algo emocionante y el futuro siempre era algo que teníamos que aprovechar, ¿no? Y un poco como he vivido siempre es más bien cómo le hago para aprovechar todo eso que me está dando la tecnología, etcétera. Y al momento me da un poco de miedo que, pues, sí estamos acabando rápidamente con el planeta, pero tengo este optimismo de los humanos siempre hemos sabido resolver los problemas ya que están en la puerta de nuestra casa, entonces espero que lo sepamos resolver ahorita que ya se están viendo tan cercano. Sí, ojalá. Yo el más reciente, que siempre tengo uno cuando grabamos, pero el más reciente siempre fue, porque ha sido durante mucho tiempo el tema del agua, ¿no? Ahora que estamos viviendo esta parte en la ciudad donde no hay mucha agua, y lo platico mucho en mi casa y ponemos cubetas, etcétera, pero ahora el miedo que tengo es esta parte como de la sequía, porque todo el tiempo tenían en la cabeza que conozco a alguien que lo hace, ¿no? Que recicla o filtra el agua de lluvia, ¿no? Ya vi los procesos y cómo se hacen los gusanos y todo. Y luego digo, sí, pero ¿qué pasa si deja de llover? O sea, ¿qué pasa si en zonas que ha pasado, ¿no? Deja de llover por cierto momento. Entonces mezclas la falta de agua con una parte de cambio climático y sequía y entonces me empieza a frustrar el cerebro que no le puedo dar una solución y la quiero solucionar a fuerza. Entonces, ¿qué pasa? A ver, entonces, si no reciclo el agua y no hay agua, ¿a dónde tengo que ir por agua? ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo más cercano a mi casa donde puedo ir a un pozo, un río? O sea, ¿dónde agarro agua? Ese es mi miedo existencial, pero como tú dices, siento que todo se resuelve, nada más hay que tener un poquito más de conciencia en que pues, hay que ser parte de la solución y no esperar a que reviente el problema. Pero bueno, sí, soy yo. No, y bueno, en esta ciudad sí es de miedo el tema del agua. O sea, creo que cada verano, no, bueno, verano no porque estoy viendo, pero cada primavera medio que sufrimos ahí eh, de un buen rato donde tienes que ver cómo te las ingenias para Claro. conseguir agua, En un etcétera. momento que es como político, porque todo el mundo cree que los partidos políticos cierran las llaves del agua, pues claro que las cierran, porque no hay agua, o sea, Samuel está vacío, o sea, no hay lluvia, no hay agua limpia, no hay agua potable, pero bueno, ese es un tema más de información y desinformación. Pero Alina, muchas gracias, estuvo padrísima esta conversación, estuvo increíble volver a conectar contigo, nada más, si quieres, dame redes, información de contacto, dónde te buscan, dónde te encuentran, Instagram, ¿qué otra? Soy de las pocas personas que encuentra apasionante el mundo de LinkedIn, entonces me pueden encontrar en LinkedIn como Alina Álvarez Echegaray. Estoy también en Instagram, que es la cuenta de la que hablábamos hace rato, como @directora_creativa. Y pues nada, la verdad es que si me escriben en LinkedIn o en Instagram, creo que en LinkedIn más porque tengo menos contactos, pero contesto, o sea, no, creo que le contesto a todo el mundo eventualmente. Buenísimo. Pues ahí está, Alina Álvarez Echegaray en LinkedIn. La cuenta es directora_creativa, ¿no? En Instagram. Sí, exacto. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Estuvo increíble volver a reconectar. Ojalá no perdamos. Gracias. No, vamos a comer un día. Va. Sobre todo si estás aquí cerca,
Está muy cerca. Sí, estoy cerquitita, estamos muy cerca. Ahorita, o sea, estuvo raro porque lo podríamos haber hecho presencial. Ya estoy Sí. poniendo el espacio para que sea presencial. De hecho, aquí abajo, si alguna vez veniste, hay un espacio muy cómodo. Sí, creo que sí fui. Tener una mesa central que tenga ese espacio para poder platicar frente a frente, que sin duda alguna, como lo dijimos un par de veces en este podcast, es mucho mejor el contacto humano. Y eso no lo tiene la inteligencia artificial todavía. Gracias, Ali. No, ni lo va a tener. Un Adiós. futuro muy cercano. Sí. Bye. Gracias por ver o escuchar este podcast. Sin Miedo al Futuro es una producción del Podcast. Para más información, visita sinmiedoalfuturo.mx o la cuenta de Instagram _Sin Miedo al Futuro.